Muchas veces hemos escuchado la queja constante de la inmigración irregular a Estados Unidos. Pero ¿cómo luciría realmente el país si pudiera frenarse ese problema? Bueno, pues bienvenidos a Florida. Ahora mira estas imágenes. Campos vacíos, cultivos pudriéndose, construcciones abandonadas, negocios secos. Parece sacado de una película de apocalipsis zombies. Pero ¿dónde están todos los trabajadores? Exacto. Son los mismos que la nueva ley de inmigración del gobernador Ron DeSantis acaba de expulsar de Florida. Y no estamos hablando de cualquier estado. Florida es la cuna de cerca de 925,000 inmigrantes irregulares. Y si nos preguntamos qué sería de la economía de Estados Unidos sin todos esos miles de trabajadores, pues aquí tienes una imagen muy clara de eso. Veamos de cerca este nuevo y severo proyecto de ley, el SB 1718, que establece que las empresas con 25 o más empleados deben verificar el estatus migratorio de sus trabajadores o enfrentar duras sanciones. ¿Te suena eso a una calurosa bienvenida? A mí tampoco. Ahora considera esto. Muchos de los afectados son miembros de familias de estatus mixto. ¿Alguna vez has pensado en cómo se siente un niño ciudadano estadounidense cuando sus padres, a los que ama y cuidan de él, son considerados ilegales? Pero esta ley no se queda en los lugares de trabajo, también extiende sus tentáculos hasta la salud y las carreteras. Incluso los hospitales que aceptan Medicaid deben recopilar el estatus migratorio de los pacientes e informarlo al Estado. ¿Cómo les hace sentir eso como sociedad? Aproximadamente 500,000 trabajadores agrícolas viven en Florida. Un estimado de 300,000 de ellos estima que son irregulares. ¿Puedes imaginarte a Florida sin ellos? ¿Quién recolectará sus naranjas? ¿Quién construirá sus casas? ¿Quién mantendrá la vibrante industria turística? Pero no solo los trabajadores agrícolas y de construcción están siendo afectados. ¿Qué pasa con los camioneros? Ya hay videos de camioneros que se niegan a hacer entregas en Florida. ¿Te imaginas las repercusiones de todo esto? ¿Y si esto se extendiera a más estados? La ley también prevé penalizaciones para aquellos que transporten o den alojamiento a una persona indocumentada. ¿Es esta la Florida acogedora que conocemos? La ley de inmigración de la Florida básicamente estipula que si usted introduce una persona indocumentada al estado, es castigable como delito mayor en tercer grado que lleva como pena un máximo de 5 años de cárcel. Además, esta ley prohíbe a las personas indocumentadas usar licencias de conducir emitidas por otros estados y prohíbe la emisión de tarjetas de identificación estatal. Entonces, ¿cómo se supone que deben de moverse? ¿A pie? Claramente, este es un ataque directo a la comunidad inmigrante irregular. Pero, ¿cuál será el costo para Florida? Alabama intentó algo similar en el 2011. ¿Cuál fue el resultado? Campos de cultivo abandonados y pérdidas económicas masivas. Florida podría seguir el mismo camino si no se hace nada al respecto. En ese año Alabama promulgó la ley HB 56, una ley de inmigración sumamente estricta que obligaba a las empresas a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores. Esa legislación fue una respuesta a la creciente inquietud sobre la inmigración irregular, pero las consecuencias fueron devastadoras para su economía. El escándalo se desata en Alabama luego de que la Corte Estatal permitiera la entrada en vigor de algunas secciones de una ley HB 56 que criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados. Hubo un rechazo generalizado a esa determinación y críticas a la forma como una juez de apellido Blackburn habría interpretado la ley. Un informe publicado por el Centro de Estudios de Inmigración de Alabama indicó que la economía del estado se contrajo entre un 2,3 y un 10,8% en el año siguiente de que se implementó. Este declive presentó entre 2,3 mil millones y 10,8 mil millones de dólares para su economía. El sector agrícola en particular fue uno de los más afectados. Los trabajadores migrantes que constituían una gran parte de la fuerza laboral en los campos de Alabama huyeron del estado. La pérdida de estos trabajadores resultó en campos de cultivo abandonados, fruta echada a perder, ya que no había suficiente mano de obra para cosechar sus productos. Eso según el propio informe del Departamento de Agricultura de Alabama. Las pérdidas en ese sector ascendieron a millones de dólares. Además, el estado también experimentó una disminución en la recaudación de impuestos,
Un estudio de la Universidad de Alabama estimó que el estado perdió entre 56 y 264 millones de dólares en impuestos en el 2012. ¿Qué lecciones podemos entonces aprender de la experiencia de Alabama para Florida? En primer lugar, es evidente que las políticas de inmigración de DeSantis pueden tener efectos económicos significativos. La pérdida de trabajadores migrantes en Alabama provocó una contracción de su economía y generó un impacto negativo en sectores específicos como la agricultura. Es importante recordar que cada decisión política tiene consecuencias y decisiones en torno a la inmigración. Y Florida no es una excepción. La experiencia de Alabama proporciona una clara advertencia a Florida de lo que hoy está haciendo en las políticas migratorias. Es crucial por eso examinar todas las posibilidades antes de tomar decisiones tan drásticas como esta. Entonces, la pregunta es, para Florida y para cualquier otro estado que enfrente esa decisión, ¿pueden permitirse seguir el mismo camino que Alabama y arriesgarse a las mismas pérdidas económicas? Las cifras hablan por sí mismas. En el 2013, el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos demostró que Alabama se vio severamente afectado por su ley migratoria. Y las pérdidas en su economía tuvieron un efecto dominó en toda la economía del estado, con pérdidas del PIB, el empleo y los ingresos fiscales. El impacto no se limitó solo a la agricultura. También los sectores de la construcción, la manufactura y los servicios, que dependen en gran medida de la mano de obra de inmigrantes, esos también sufrieron duro. Según un estudio del Centro de Estudios de Negocios y Económicos de la Universidad de Alabama, esas industrias juntas representaban casi el 30% de la pérdida de su PIB. Y esto no fue solo una cuestión de dólares y centavos. Miles de trabajadores, incluyendo aquellos que habían sido parte integral de la comunidad de Alabama durante años, se vieron forzados a huir de ahí, desarraigando todas sus vidas y llevándose a sus familias en el proceso. Pero es fácil de olvidar que detrás de todas estas cifras y datos hay personas reales. La ley HB 56 no solo afectó a la economía de Alabama, también tuvo un impacto significativo en la vida de las personas, en niños, en familias. La huida masiva de trabajadores migrantes dejó un vacío en su comunidad y esto llevó a una disminución en la demanda de bienes y servicios. Y esto acentuó a su vez todavía más los problemas económicos del estado. Y toda esta caída en la recaudación fiscal tuvo un impacto negativo también en la capacidad para financiar servicios públicos esenciales como la educación y la atención a la salud. Por eso cuando volvemos a la pregunta, ¿podría Florida permitirse una pérdida del 10.8% de su PIB como Alabama? Debemos considerar no solo el impacto económico directo, sino también las consecuencias a largo plazo para las personas y sus comunidades. La ley SB 1718 es un suicidio económico para Florida. Están jugando con fuego y con la economía de su zona. ¿Qué pasará con los agricultores que dependen de todos esos trabajadores? Y con los constructores. ¿Qué pasará con los dueños de restaurantes? ¿Sabías que los inmigrantes irregulares en Florida contribuyen con más de $1,000 millones en impuestos estatales y locales cada año? ¿Cómo se sentirá Florida saber que está a punto de perder todos esos ingresos? Pero volvamos a las familias. Imagina un niño llorando por sus padres trabajadores, pero con una situación irregular. Eso no parece justo para los niños. Imagina a esos mismos padres asustados y vulnerados y alejados de la vida que han construido. Tampoco parece equitativo. Ni hablar de los miles de trabajadores de la salud obligados a desempeñar un doble papel de proveer atención médica y de agentes de inmigración. Echemos un vistazo, por ejemplo, a los dueños de los negocios forzados a elegir entre mantener sus puertas abiertas o seguir con la ley. ¿Y qué hay de los camioneros que ahora tienen miedo de cruzar incluso hasta la frontera de Alabama por temor a ser considerados cómplices de inmigrantes indocumentados? ¿No se están disparando en el propio pie? En la intersección de la política y la economía, donde se trazan las fronteras de la humanidad y los números, hay una pregunta importante. ¿Quién pierde más? Para responder a esa pregunta debemos dividir nuestro análisis en dos facetas, la perspectiva inmigrante y la económica. Primero, los inmigrantes. ¿Cuántos serían los afectados? Según datos de los Centros de Estudios de Inmigración, se estima que hay alrededor de casi 1 millón de inmigrantes indocumentados en Florida. Son hombres y mujeres que dejaron sus países de origen
buscando una vida mejor. La agricultura, la construcción, la hostelería, todos los sectores que hoy son vitales para Florida dependen de mano de obra de esos inmigrantes. Si Florida sigue el camino de Alabama, los impactos para esos inmigrantes van a ser dramáticos. Imagina la ansiedad y el miedo de ser expulsado del lugar al que has llamado hogar durante años, la incertidumbre de un futuro en que tu capacidad para trabajar y vivir está en peligro. Con una ley como la HB 56, ahora los inmigrantes en Florida se ven forzados a hacer lo mismo. Pero el problema no se limita solo a los inmigrantes, también la economía de Florida va a sufrir, y mucho, si se implementa esta misma ley. Según la Oficina de Análisis Económicos, el PIB de Florida es de aproximadamente $1 billón. Aplicando las cifras de Alabama, una pérdida del 2,3 al 10,8 del PIB implica 23,000 hasta 108,000 millones de dólares en pérdidas. Ahora, piensa en los residentes de Florida, los 21,7 millones de personas que llaman hogar a ese estado. Ellos también van a sufrir las consecuencias de esa disminución económica. Menos trabajadores significa menos personas gastando dinero en bienes y servicios, y eso va a disminuir la demanda y va a causar el cierre de negocios. La disminución en la recaudación de impuestos también va a tener un efecto negativo en los servicios públicos, como escuelas y hospitales. ¿Qué debería haberse hecho entonces? El análisis retrospectivo siempre es más fácil, pero la solución siempre ha radicado en la forma de la inmigración. Se necesita una política que permita a los trabajadores migrantes vivir sin miedo a ser deportados. La economía de Florida depende de la mano de obra de los inmigrantes y es esencial que las políticas estatales reflejen eso. Sin embargo, es importante recordar que este no es solo un problema económico, sino también humano. Cualquier solución debe tener en cuenta los derechos y la dignidad de los trabajadores migrantes. Una reforma migratoria integral que ofrezca un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que aportan a la economía de sus estados de una forma correcta. En última instancia, tanto los inmigrantes como los residentes de Florida tienen mucho que perder si se implementa una ley similar a la HB 56 de Alabama que ahora tiene Florida. Y si elegimos aprender mejor de los errores de Alabama y buscamos una solución que beneficie a todos, el efecto dominó de una política antimigrante en Florida va a alterar de manera significativa la forma de todos sus habitantes, legales o no, y va a repercutir en las empresas locales y por ende en el bolsillo de todos. Y aquí es donde los datos duros se traducen en realidades humanas. Menos ingresos fiscales se van a traducir en recortes de todos los servicios públicos que van a afectar a todos los estadounidenses de Florida, independientemente de su origen. Podríamos hablar de menos fondos para las escuelas que se traducen en un mayor tamaño de las clases y menos recursos de los estudiantes, o también de menos fondos para infraestructuras y atención sanitaria y, por supuesto, la disminución de su calidad de vida. Además, la salida masiva de inmigrantes indocumentados también tendrá un efecto muy importante en la diversidad cultural, que ha sido una de las riquezas más importantes de Florida. De hecho, parte de lo que hace tan atractivo a este estado son sus culturas, sus idiomas. ¿Cuál habría sido la solución ideal? Eso, por supuesto, puede variar dependiendo de a quién le hagas la pregunta, pero si tomamos en cuenta los aspectos humanos y económicos del problema, una reforma migratoria integral parece ser la opción más lógica y compasiva. Este tipo de reforma debería ofrecer a los trabajadores migrantes un camino hacia la legalidad, lo que no solo les proporcionaría seguridad y tranquilidad, sino que también les permitiría a los empleadores y a su economía en conjunto beneficiarse de su valiosa mano de obra. Un sistema de inmigración más inclusivo y humano también podría aumentar la recaudación de impuestos y ayudar a financiar los servicios públicos de todo el estado. Por supuesto, la implementación de una reforma migratoria integral no sería un proceso más fácil ni rápido, requeriría de un consenso político y una voluntad muy grande, además de muchos recursos económicos, pero sus beneficios a largo plazo, tanto para los inmigrantes como para los estadounidenses que viven en Florida, bien podrían superar las dificultades iniciales. Entonces, que el gobernador DeSantis esté empujando tan duro esta ley, ¿a quién va a beneficiar? ¿Por qué tomar una decisión tan destructiva para su propio estado? Es difícil comprenderlo, pero ¿no sería más lógico trabajar en soluciones que aborden las causas fundamentales de la inmigración, en lugar de que DeSantis quiera ganar votos y adeptos para su campaña?
Pero en lugar de eso, estamos aquí, observando cómo un Estado floreciente se dirige a su autodestrucción en nombre de la campaña de un solo hombre. Y no solo nos enfrentamos a las consecuencias económicas, sino también al daño humano real que esas políticas provocan. Esa es la verdadera tragedia de la SB 1718. No es una cuestión de dólares y números, estamos hablando de miles de vidas humanas, casi 1 millón de ellos. ¿Y qué sucede cuando le quitamos la esperanza a todas esas personas? Cuando destruimos sus sueños, cuando los dejamos sin opciones. Desafortunadamente, Florida está a punto de descubrirlo. A menos claro que algo cambie. Pero eso no es muy probable. El gobernador DeSantis necesitaría cambiar de corazón. Y eso parece que no se avista en el horizonte.